En 1799, Alexander von Humboldt desembarcó en las costas de Venezuela y empezó un viaje de 5 años por toda América Latina. Cruzó el desierto de Atacama, donde hay estaciones meteorológicas que registraron 0 milímetros de lluvia durante décadas enteras. Subió a la cordillera de los Andes, con cumbres de más de 6.000 metros, donde el aire es tan fino que tenía que detenerse a respirar cada 3 pasos, y se metió en la selva del Amazonas, el bosque tropical más grande del planeta, donde la humedad era tan brutal que sus cuadernos de notas se llenaban de moho en cuestión de días. Los 3 extremos climáticos de la Tierra, en la misma región, a menos de 3.000 kilómetros en línea recta el uno del otro. Humboldt dijo que era lo más fascinante que había visto en su vida, y dedicó el resto de sus días a entender por qué. Su respuesta, escrita en una obra de 5 tomos llamada Cosmos, terminada cuando ya tenía 89 años. No es para nada lo que te imaginas. Y sí, hay que ser honestos, el título exagera un poco. El desierto más seco, la selva más húmeda, la cordillera más extrema. Suena a exageración de Internet. Y no te culparía si piensas, el planeta es enorme. Seguro hay lugares más secos o más altos en otros continentes. Y tienes parte de razón. Atacama no es el único lugar sin lluvia, pero es el único desierto no polar que mantiene ese nivel de sequedad durante siglos. El Amazonas no tiene el récord absoluto de milímetros de lluvia, pero es el sistema tropical continuo más grande del mundo, con una masa de agua en circulación que ningún otro rincón del planeta puede igualar. Y los Andes no tienen el pico más alto de la Tierra, pero son la cadena montañosa más larga del planeta, la gran muralla que define todo lo que es Sudamérica. Pero resulta que lo extraordinario no es cada lugar por separado. Lo extraordinario es que conviven juntos, y que el uno no puede existir sin el otro. Para entenderlo, hay que empezar por los Andes. Los Andes no son simplemente una fila de montañas. Son una muralla de 7.000 kilómetros que recorre toda la costa oeste de Sudamérica, desde Venezuela hasta el extremo sur de Chile. Una pared que divide al continente en 2 realidades climáticas completamente distintas. Al oeste de la muralla, el aire húmedo del Pacífico avanza hacia el continente y choca contra la piedra. El aire no tiene opción, sube, y al subir, se enfría, la humedad se condensa y cae en forma de lluvia sobre la ladera oriental. Cuando ese aire logra cruzar las cumbres y baja hacia el oeste, ya no le queda ni una sola gota de agua. El resultado al oeste, el desierto de Atacama. Y aquí viene la paradoja. Atacama no es seco por estar lejos del mar. Está pegado al Pacífico. No es seco por falta de nubes. El cielo se cubre de niebla casi a diario. Pero esa niebla jamás se convierte en lluvia porque la corriente de Humboldt, que es una corriente marina helada que sube desde la Antártida, enfría el aire e impide que suba a formar tormentas. Tampoco es seco por falta de viento. El viento sopla sin descanso, pero arrastra aire seco desde las alturas. Atacama no sufre por falta de agua a su alrededor. Sufre porque todos los mecanismos que la física inventó para generar lluvia quedaron bloqueados al mismo tiempo. Un desierto frente al océano, cubierto de nubes, sin una sola gota en décadas. Al este de la muralla, la historia es exactamente al revés. El aire cargado de humedad entra desde el océano Atlántico y cruza miles de kilómetros hacia el interior. Cuando llega a los Andes, choca contra la pared y queda atrapado. El calor del Ecuador cocina esa masa de aire, haciéndola subir sin parar. El vapor sube, se condensa, cae como lluvia. Los árboles absorben esa agua, la transpiran por sus hojas, la devuelven al cielo en forma de vapor. Y el ciclo vuelve a empezar. El Amazonas no espera a que llueva. El Amazonas fabrica su propia lluvia. Es lo que la ciencia llama ríos voladores, que son corrientes invisibles de vapor que circulan por la atmósfera. La selva transpira tanta agua que genera caudales aéreos que superan con creces a cualquier río de la Tierra. Cada día, los árboles del Amazonas bombean al cielo más de 20.000 millones de toneladas de vapor. Más agua de la que el propio río Amazonas descarga en el océano. Y esa autopista de vapor no se queda ahí.
Viaja miles de kilómetros hacia el sur, regando los campos de Brasil, Argentina y Paraguay. Y aquí está el detalle que casi nadie nota. Atacama y el Amazonas parecen dos mundos opuestos, pero tienen el mismo padre: la cordillera de los Andes. Los Andes atrapan la humedad en el este y crean la selva más grande del planeta. Los Andes bloquean el agua en el oeste y crean el desierto más árido del mundo. Si derribas los Andes, ambos desaparecen en cuestión de meses. No es que la selva y el desierto dependan directamente el uno del otro. Ambos dependen de una pared de roca que nadie eligió poner ahí. No fue una casualidad geográfica, fue una consecuencia geológica obligatoria. Y esa consecuencia decide hoy cómo vivimos millones de nosotros. Mira lo que pasa en Lima, una metrópoli de más de 10 millones de personas levantada en pleno borde del desierto. En Lima llueven apenas 10 milímetros al año, menos de lo que cae en una sola tarde de aguacero en Medellín o en Bogotá. Y aún así, 10 millones de personas abren el grifo y tienen agua potable. ¿De dónde sale? De los glaciares andinos que se derriten lentamente y bajan por valles estrechos. Por eso, cuando los glaciólogos advierten que los glaciares de los Andes van a perder más del 40% de su volumen para 2050, no están hablando de un número abstracto en un informe. Están haciendo una pregunta muy directa. ¿Qué va a tomar una ciudad entera cuando ese hielo se termine? Al mismo tiempo, el desierto de Atacama sostiene otra parte del mundo moderno. Chile y Perú producen más del 40% del cobre del planeta, además de enormes reservas de litio para baterías y teléfonos. El suelo no tiene una gota de agua, pero preservó esos yacimientos intactos durante millones de años porque no hubo lluvia que los lavara o disolviera. El lugar más seco del mundo alimenta la tecnología en tu bolsillo. Y en el otro extremo, el Amazonas hace su trabajo en silencio, flotando sobre nuestras cabezas. Brasil y Argentina son gigantes agrícolas globales. Soja, maíz, carne, café. La mayoría de esos cultivos están a miles de kilómetros de la selva. Pero el agua que los riega no viene del océano, viene de los ríos voladores. Cada grano de soja que sale de un puerto sudamericano. Cada corte de carne en un asado argentino, cada taza de café servida por la mañana. Depende del agua que un árbol en el norte evaporó hacia el cielo 2 días antes. Si talas el Amazonas, no solo pierdes árboles, destruyes el sistema de irrigación invisible que mantiene en pie a todo el cono sur. Humboldt entendió todo esto 2 siglos antes de que inventáramos palabras como ecosistema o cambio climático. Fue el primero en escribir que la naturaleza no es un catálogo de cosas sueltas. Es una red viva donde cada pieza empuja a la siguiente. El hielo de los Andes le da de beber a Lima. El vapor del Amazonas alimenta los campos de Argentina. La aridez de Atacama guarda el cobre de tus circuitos. Y todo ese engranaje existe porque una pared de piedra de 7.000 kilómetros se levantó en el lugar exacto. América Latina no tiene estos 3 gigantes por casualidad. Los tiene porque forman una sola máquina. Y esto fue lo que Humboldt dejó escrito antes de morir. La naturaleza no reconoce fronteras. Las fronteras son líneas imaginarias que dibujamos sobre el papel. El sistema real. El viento, el agua, la roca y la selva. Atraviesa todos esos mapas sin pedirle permiso a nadie. Hay algo que cambia cuando sabes esto. Cada vez que vuelvas a mirar un mapa de Sudamérica, Atacama apretado contra el Pacífico, el verde del Amazonas cubriendo el centro, y la espina dorsal de los Andes dividiéndolo todo, ya no verás 3 paisajes aislados, verás un solo mecanismo, funcionando, justo ahora.